Hola, ¿cómo estás? En la mitología griega, un dios juguetón disparaba dardos de amor sin seguir ninguna regla. La deidad era capaz de excitar el amor en y entre hombres, mujeres, figuras semihumanas, animales, planetas e incluso ríos y fuentes, con la consecuencia de que podías enamorarte de un estanque o de una estatua. Claro estaba que con esta arbitrariedad con la que Eros distribuía sus dardos de amor, la reciprocidad no estaba garantizada de ninguna manera, por lo que el amor no correspondido, la frustración erótica y el anhelo por el objeto amado comenzaron a manifestarse en lo que comúnmente conocemos como el mal de amor. Este a través de los tiempos ha tenido diversas concepciones, diversas aproximaciones y enfoques de tratamiento que resultan al menos curiosas en nuestros días. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández y para contarte sobre la evolución del mal de amor en la historia y la medicina, aquí se ausculta en letras. ¿Es realmente el mal de amor una enfermedad? En la actualidad, el mal de amor no está incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud o en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y por lo tanto representa un diagnóstico descartado en nuestros días. Pero aunque hoy no se perciba como un estado de enfermedad, en siglos anteriores el mal de amor se consideraba una patología médica, cuyos enfoques han quedado registrados resultando al menos curiosos. Se consideraba el mal de amor un estado mental a menudo depresivo y melancólico caracterizado por pensamiento intrusivo y a veces obsesivo. En cuanto a su epidemiología, en la antigüedad clásica y la Edad Media se percibía como una enfermedad que afectaba a ambos sexos por igual. Al comienzo del siglo de las luces, el mal de amor se convirtió gradualmente en una enfermedad ginecológica, visión médica que perduró hasta principios del siglo XIX y la enfermedad se conocía comúnmente como histeria. En cuanto a su modo de transmisión, se consideraba que la enfermedad podía haberse derivado de las flechas de la mirada. La idea de que el amor, la pasión o el mal de amor entraría en el cuerpo humano a través de los ojos fue expresada por Hesíodo, Platón y Aristóteles. Esta teoría coincide con la noción de que los ojos generalmente se ven como las ventanas del alma y el hecho médico de que reflejan nuestras emociones a través de la inervación del sistema simpático. Los sentimientos fuertes, como el placer y el miedo, los estímulos visuales placenteros, se reflejan en la dilatación de la pupila o midriasis. También la excitación sexual está asociado con esta, que puede servir como una señal visual para otros sujetos al evaluar su propio atractivo sexual. Se dice que las pupilas dilatadas fueron provocadas farmacológicamente para mostrar señales seductoras o excitación sexual en el periodo del Renacimiento italiano. Según lo que parece ser una leyenda urbana, las mujeres venecianas usaban la savia de Atropa belladona para dilatar sus pupilas y producir el efecto de mirada del amor. Es lógico, por tanto, que existiera la idea, en la misma época, de que la ceguera impedía el amor. En la época de Paracelso, las pociones de amor se consideraron responsables. Estas incluían sustancias estimulantes y embriagantes, ingredientes basados en creencias mágicas como órganos y sangres de diferentes animales, pero sobre todo sustancias derivadas del objeto enamorado que incluían excremento y secreciones, que muchos autores médicos consideraron tóxicos a lo largo de la historia, como la sangre menstrual, el moco, la placenta y el cordón umbilical. Algunos estudiosos pensaron que la sangre menstrual de las mujeres enamoradas contenían un virus del amor. Durante la Edad Media se suman a las causas la tentación de los demonios, los hechizos de nigromantes y brujas con la ayuda de los demonios. Las mujeres eran consideradas como productoras de pócimas de amor, fácilmente corruptibles por fuerzas seductoras y malignas como el diablo, y por lo tanto como fuente de atracción erótica y de amor. El papel del envenenador en la mitología griega y romana generalmente lo interpretaron figuras femeninas, como Circe y Medea. La preparación de pócimas de amor se consideraba de dominio de las mujeres, especialmente de prostitutas y brujas. Desde el período clásico y de manera similar también se decía que las mujeres acusadas de brujería durante el período de Renacimiento preparaban pomadas y pociones embriagantes y psicotrópicas para provocar el mal de amor en los hombres. Además de esto, se creía que el cuerpo de la mujer era el sitio de producción de sustancias tóxicas. No es hasta el siglo XX que se desencanta la idea en torno a la eficacia de las pociones de amor. Lewis las clasifica simplemente como afrodisíacas y establece que es imposible provocar sentimientos de afecto con ellas, sino más bien aumentan la libido o tienen un efecto irritante en los genitales. ¿Cómo se hacía el diagnóstico? El origen de la psicofisiología se remonta al siglo III a.C., con el médico griego Erasistratos, quien observó en el enfermo Antíoco tartamudeo en el habla, destellos de fuego, visión oscurecida, sudores repentinos, palpitaciones irregulares del corazón cada vez que su madrastra Estronice entraba. 4 siglos más tarde, Galeno adoptó y perfeccionó el enfoque de diagnóstico de Erasistrato. Experimentó con posibles estímulos como deletrear los nombres de diferentes
diferentes objetos de amor posible, mientras analizaba la respuesta provocada al observar la frecuencia del pulso del paciente. De este modo, Galeno se dio cuenta de que el nombre del objeto del amor es suficiente para desencadenar una respuesta. 900 años después, Avicena describió un tratado sobre el mal de amor en la sección titulada sobre la obsesión, una enfermedad melancólica. Los síntomas descritos fueron ojos hundidos y secos, falta de lágrimas al llorar, párpados que se juntan de forma continua y rápida, bromear y reír mucho, como si estaba viendo cosas agradables o como si estuviera escuchando buenas noticias. Además, el paciente suspira ruidosamente, la respiración se para o es rápida y la risa puede verse interrumpida por el llanto. Todos los órganos están húmedos con excepción de los ojos, mientras que los párpados son grandes y gruesos por el insomnio. El examen del pulso fue popular para diagnosticar el mal de amor desde el periodo grecorromano hasta la Inglaterra del siglo XVII. Avicena los describió como un pulso irregular, como el de una persona extremadamente melancólica que cambia de un momento a otro. En cuanto al diagnóstico diferencial, debía hacerse con el mal de ojos. En el Mediterráneo y muchos países de Asia Occidental creían en miradas fatídicas o el mal de ojo, causado por celos, envidia o frustración. Afinidades entre las flechas del amor y las flechas de la mirada de la envidia y el mal de ojo son evidentes. Ambos, mal de ojo y mal de amor, tienen base en la teoría de que un rayo de luz o energía que sale del ojo es la causa de la enfermedad. Según los médicos antiguos, los síntomas del mal de ojo y del mal de amor podían ser muy similares, lo que resultaba en aflicciones mal diagnosticadas. Curiosamente, los símbolos utilizados para protegerse del mal de ojo, especialmente en la península itálica, se han asociado con imágenes fálicas y pornográficas desde el periodo romano clásico. En cuanto al tratamiento, una práctica común para curar el mal de amor en la antigüedad clásica parecen haber sido ceremonias de purificación, en las que las ropas del objeto amado se fumigaban con azufre y sal. Pero la cura para el mal de amor, más frecuentemente reportada desde la antigüedad clásica hasta el periodo del Renacimiento y propuesta por autores como Ovidio, Galeno, Pablo de Egina, Avicena y otros, fue una relación sexual. Galeno clasificó el mal de amor como una especie de melancolía o depresión causada por el exceso de bilis negra y los líquidos corporales asociados como la sangre y el semen. Por tanto, la evacuación del exceso de líquidos mediante sangría y sexo se consideró una cura adecuada. Avicena, por su parte, testifica: las mujeres servían como remedio para los hombres en caso de enfermedades de amores. Uno de los entretenimientos útiles para un paciente masculino es comprar muchas esclavas y hacer que tengan relaciones sexuales con ellos. Recomendaciones inversas, es decir, en el caso de mujeres con mal de amor, se describen rara vez en la literatura. A este respecto, existe una referencia alemana de 1717 que dice que como cura para el mal de amor en una mujer, nada mejor y más rápido que la convivencia con un compañero bueno y fuerte. El primer tratado sobre la lucha contra el mal de amor y la atracción no correspondida, conocido en la historia, es Remedia Amoris del poeta romano Ovidio. Ovidio y Avicena recomendaron diferentes enfoques de comportamiento social para superar el mal de amor. Ovidio sugirió contemplar los defectos del objeto de amor, mientras que Avicena y otros aconsejaron tener una mujer anciana, particularmente fea, diciendo cosas malas, negativas sobre el objeto de amor que debían ser repetidas con frecuencia al paciente. Ambos recomendaron mantener la mente ocupada y alejarse de los lugares solitarios. Como curiosidad, Avicena menciona explícitamente a pacientes masculinos, lo que sugiere que socialmente era menos aceptado escribir sobre mujeres enamoradas o que éstas fueran asesoradas y atendidas por especialistas femeninas como parteras, casamenteras. Otra curiosidad es que a pesar de que los griegos antiguos consideraban el mal de amor como una verdadera enfermedad, el Corpus Hippocratum no contiene ninguna referencia a su diagnóstico y tratamiento. Se especula podría estar relacionado con que Eros, el amor, era hijo ilegítimo de dos dioses, Afrodita y Ares, y por lo tanto lo relacionado a este se consideraba vergonzoso, al igual que la enfermedad sagrada, la epilepsia. Así que era tratado por curanderos no hipocráticos con simbología, rituales e encantamientos. Parece que el efecto bifásico del alcohol era bien conocido en la antigüedad. Ovidio señaló: el vino prepara tu corazón para el amor, a menos que tomes lo suficiente y tu ingenio esté estupefacto. Así que no bebas en absoluto o bebe tanto que tus preocupaciones se desvanezcan. Si estás en algún lugar entre los dos, seguramente te hará daño beber vino. Aunque Ovidio desaconsejó el uso de remedios a base de hierbas y magia, a lo largo de la historia se han utilizado plantas, productos naturales de todo tipo, hechizos y rituales en el intento de tratar al enfermo enamorado y saciar el impulso amoroso. La búsqueda de drogas que promuevan o detengan las relaciones, la atracción apasionada y el mal de amor ha permanecido ilusorio hasta hace relativamente poco tiempo.
Los conocimientos adquiridos a partir de estudios neurobiológicos ofrecen posibilidades de tratamientos farmacológicos directos o indirectos con el fin de estabilizar y normalizar la química del amor. Te dejo esta tarjetita por si quieres saber más acerca de la neuroquímica del amor. Fármacos que interactúan con el sistema serotoninérgico, como los antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, podrían usarse para ajustar el nivel de serotonina y tratar el pensamiento obsesivo, así como fármacos que interactúan con el sistema dopaminérgico, como los antipsicóticos. Sin embargo, estos son medicamentos de receta que pueden causar diversos efectos adversos, y dado que el mal de amor no se considera una enfermedad según la clasificación oficial de enfermedades, no es un tratamiento justificado política o éticamente. No obstante, se sabe que la desesperación, la depresión y los celos asociados al mal de amor desencadenan una variedad de comportamientos dañinos como el acecho, las autolesiones, el abuso físico, homicidio y suicidio en nuestro mundo moderno, lo que hace que valga la pena la búsqueda de alternativas farmacológicas. La melatonina, por ejemplo, tiene un efecto antidopaminérgico, por lo tanto, se plantea la hipótesis de que podría usarse para curar el enamoramiento y atenuar los síntomas románticos. Recientemente, el sistema endocannabinoide se ha convertido en un objetivo para el tratamiento de las adicciones. Podría tener el potencial de atenuar la descarga dopaminérgica y apagar la recompensa, y por lo tanto, la motivación asociada con el amor romántico. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.